Muy buenos días para todos. Es una razón de orgullo y un timbre de elogio personal estar en un sitio de esta envergadura, no solamente arquitectónica, sino cargada de valores que se entroncan profundamente con el desafío que nos hace nuestras sociedades cuando ingresamos a una universidad. En este magnífico paraninfo de la Universidad de Guadalajara, es muy grato venir a hablar de conceptos que tienen que ver con la construcción de ese mandato, que es la construcción de una nueva estatalidad basada fundamentalmente en estados transparentes con un periodismo profesional que garantice el valor de la democracia. Esos serán los 3 puntos que abordaré en el transcurso de esta conversación a la que he sido invitado amablemente por la gente de la Universidad de Guadalajara, en la persona de José Luis Valencia, que siempre nos da la oportunidad de presentar algunas ideas en torno a estos 3 elementos: el Estado que tenemos, el periodismo que hacemos y el futuro que nos espera. La crisis actual es una oportunidad, más que una cuestión pesimista de mirar las cosas como imposibles de ser cambiadas y torcer nuestra voluntad de ser partícipes de esa nueva visión en torno a los paradigmas que vamos a construir. La crisis nos debe interpelar profundamente a partir de la creatividad con que nos aproximemos a los problemas que describimos. Este no es ciertamente el mejor de los mundos que pudiéramos vivir, pero ciertamente es el mejor mundo que podríamos construir. Llegamos hacia el final de varios conceptos que tienen que ver con el propio sentido de la norma, con el sentido de organización de los estados. Vemos ciudadanos cada vez más informados, que acceden a la información no solo a través de los medios tradicionales, sino que también hacen parte del proceso informativo. Son aquellos que utilizan los bloggers, los blogs, o para convertirse en blogueros. Hay conceptos nuevos de comunidades virtuales que se van estructurando sobre varios nombres bastante conocidos por ustedes. Hay una crítica a la intermediación de la prensa tradicional, afirmando que ella cada vez más busca defender sus intereses particulares y cada vez le interesa menos sus lectores, sus oyentes y sus televidentes. En ese mundo donde la prensa hoy está reduciéndose en números de lectores, donde un gran periódico como The New York Times, orgullo de los norteamericanos, puede pasar a convertirse en propiedad de un magnate mexicano de origen libanés que está a 6% de convertirse en el mayorista accionario de esta empresa, donde hace unos cuantos años, cuando inauguraban su edificio en el Bajo Manhattan, su presidente había afirmado que no estaba seguro en ese momento de celebración que dentro de 5 años siguieran produciendo periódicos como lo estaban haciendo de manera habitual. Hoy vemos también una irrupción nueva de varios desafíos que tienen que ver con el periodismo tradicional. Vemos un acotamiento del lenguaje que es importante de analizarlo. Creo que vamos a una sociedad que cada vez tiene menos términos para poder hacerse entender. Si nuestro filósofo del lenguaje, Ludwig Wittgenstein, estuviera entre nosotros con aquella famosa frase del límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje, estaría espantado hoy de saber que un joven latinoamericano usa menos de 300 palabras para comunicarse y que en esa pobreza de los argumentos es poco probable que haya polémica, debate, profundización, valoración, construcción de lo colectivo, porque en realidad los seres humanos con nuestra conformación somos mitad materia y mitad lenguaje, como decía Thoreau cuando describía la importancia del verbo. En ese sentido, yo creo que uno de los desafíos importantes a nivel particular en esta construcción de la nueva estatalidad y el concepto de la democracia es la recuperación del valor del lenguaje como elemento vinculador que construye voluntades y que si no la construye en el proceso mismo del debate está demostrando lo que decía Hannah Arendt, que somos en relación con el otro, porque ahí nos demandamos respeto, ahí nos demandamos responsabilidad y ahí nos demandamos argumentos para persuadir en torno a la idea que queremos comunicar. El Estado que tenemos en la actualidad en América Latina ciertamente está en crisis, ya lo dijo el doctor Romero, y en cierta manera describió casi de manera apocalíptica Miguel Rodríguez Villafañe cuando preguntó a este auditorio cuántos de ustedes creían en la norma. Agradezco mucho que hace 10 años haya decidido, después de haberme dedicado mucho tiempo al derecho, pensar de que hoy el problema no es con el derecho, sino el problema es con la justicia. Mi gran pregunta, ¿es el derecho suficiente argumento hoy para reducir los elementos injustos de nuestras sociedades? Y es probable que la respuesta sea no.
Es probable que a la interpelación de si los mejores abogados son aquellos que doctrinariamente puedan argumentar en mejor forma sobre elementos que están puestos en entredicho, o son los mejores abogados aquellos que, sabiendo utilizar los elementos procesales, pueden terminar cansando a la contraparte o simplemente buscando mecanismos que terminen degradando el verdadero sentido del derecho como auxiliar de la justicia. Vivimos ciertamente sociedades injustas, con altísimos niveles inequitativos. México no es una excepción, la mitad de su población vive por debajo de los niveles de pobreza y en este país está uno de los 3 hombres más ricos del mundo. No pasa una cosa diferente en otros países de América Latina. Estamos ciertamente desbordados de violencia. A veces me pregunto si esa violencia física que en Brasil se ceba casi 50.000 personas por año, no es parte de todo lo que estamos hablando y de lo que no hemos podido construir como razón y argumento de convivencia, que es la palabra como elemento de vinculación, como elemento de tolerancia y como elemento de responsabilidad. En ese sentido, hoy al periodista no se le exige necesariamente solo la técnica de saber escribir. Hoy se le demanda una cultura mucho más grande que la que hoy desafortunadamente nos ofrece este mundo de tentaciones y este mundo de argumentaciones que son necesariamente contrarias a la posibilidad de profundizar el argumento que da origen, como les decía, a esa manera de comprender la sociedad en su diversidad y en su pluralismo. Emerson, que era un gran filósofo, decía: cuando los seres humanos son incapaces de entenderse a través del lenguaje, utilizan la violencia como forma de dirimir sus conflictos. Así que las sociedades violentas, en el fondo, nos están enseñando de que algo deberíamos haber hecho mejor, que los que hemos construido a través de las palabras, las normas y el periodismo moderno tal cual lo concebimos en la actualidad, deberíamos interpelarnos con seriedad cómo utilizamos la palabra, cómo construimos desde el verbo ese elemento social que permita dirimir los conflictos por la vía de las palabras o de las argumentaciones y no por la fuerza física. Estas sociedades nuestras, desbordadas de violencia, con estados incapaces e indefensos de poder enfrentar a mafias organizadas, solo en América Latina existe 3 veces más guardias privadas que policías institucionales, donde los niveles de confianza en los aparatos de seguridad son tan limitados, donde hay seres humanos que son colocados unos chips debajo de la piel para poder ubicarlos en el caso de ser secuestrados y que por un cambio de $500 al año les permiten con ese mecanismo saber si cuando fueron secuestrados dónde se encuentra dicha persona. Es un tiempo seriamente de retos y de argumentos. Es un tiempo de terremoto social, diría yo en este instante, porque no hay otro momento en la historia de la humanidad donde los paradigmas no fueron suficientes para sostener el optimismo y para sostener el vigor de seguir construyendo sociedades que sean menos inequitativas, más justas, más orientadas hacia la norma y fundamentalmente más convencidas de que nuestra forma de actuar en democracia, apegada a la norma, es la que construye sociedades democráticas entusiasmantes. El informe de Naciones Unidas del año 2004, que se presentó en Lima, Perú, habla sobre el escaso entusiasmo en la democracia. Es una frase hasta gentil utilizada por el coordinador de este encuentro, que fue el ex canciller argentino Dante Caputo. Lo que quería decir es que en muchas sociedades latinoamericanas, mucha gente estaría dispuesta a canjear su libertad y su democracia por un gobierno autoritario que ponga ciertas garantías en las calles y que dé ciertas posibilidades económicas de desarrollo a las personas. O sea, necesariamente la democracia debe volver a significar para todos nosotros un compromiso para darle valor, para darle fortaleza, para darle argumento, para darle profundidad. Lo que tenemos ahora son democracias rituales, democracias que se repiten cada cierto tiempo en forma de unos elementos electorales, de escoger a alguien en unas justas de ese tipo, pero no vemos esa democracia que se vive y que fundamentalmente se nutre en función de ciudadanos activos. Hoy vemos menos activismo a causa de la pobreza del lenguaje. Yo siempre suelo decir qué tipo de revolución podría hacerse hoy con jóvenes que manejan 300 palabras en su léxico habitual. No hay en la historia de la humanidad ninguna revolución hecha por sordos y por mudos. Y yo creo que una sociedad que no comienza a desarrollar la palabra como elemento argumentativo es probable que no pueda no solo participar del gran debate democrático en su conjunto, sino es probable que pierda la vinculación más cercana con sus propios seres queridos. Necesitamos, por lo tanto, un gran rescate del lenguaje por un lado. Necesitamos una nueva dimensión de lo que entendemos por Estado.
necesitamos también reorientar el debate en torno a la norma. Necesitamos replantearnos los abogados si lo que estudiamos es suficiente para producir sociedades más justas o si lo que estamos haciendo en la actualidad es simplemente buscar egoístamente salvarnos de esto que para muchos es un gran naufragio y que algunos no tienen ningún problema en definirse como tales. José Antonio Marinas, un gran filósofo español, en un libro fantástico escrito por él hace unos años bajo el sugestivo título de Ética para náufragos, hace una referencia de ese comportamiento notablemente asustado, complejo, incierto y difícil que gran parte de nuestras sociedades latinoamericanas viven en estos momentos, tan turbados que estarían muchos dispuestos a sacrificar su libertad y su democracia por gobiernos autoritarios. A mí me llamó la atención cuando viví el año pasado en México que una figura literaria muy apreciada en este país, Carlos Fuentes, habló de la posibilidad del retorno autoritario en México y que sin embargo esa afirmación no haya sido respondida, porque ahora también existe otro tipo de molestia democrática que me parece muy perturbadora. Lo que anteriormente era una llamada de atención, una clarinada, porque era una voz importante en la sociedad que se levantaba, hoy no importa a nadie, porque la fugacidad de esta sociedad posmoderna hace que incluso el peor de los agravios sea sepultado por el olvido en menos de media hora. Vivimos tiempos cada vez más acotados, cada vez tiempos más cortos, cada vez una sociedad que realmente comienza a perfilarse la idea del futuro a una proyección no mayor de 24 horas. ¿Es posible construir sociedades que solamente tienen visiones de un día? Y ciertamente no. Si entendiéramos que, por ejemplo, la educación es un mensaje que enviamos a una generación a la que no vamos a conocer, ciertamente hoy el mensaje democrático debería ser rearticulado por un rescate primero de la palabra, por un sentido de valoración de la tarea de convivir y de un compromiso que realmente nos lleva a los periodistas a transparentar los estados que tenemos. En muchos de nuestros países el Estado se encuentra muy alejado de la gente. Es el patrimonio de unos cuantos que han encontrado en la política una manera de vivir de ella, más que vivir para ella. Por eso hoy el malestar no es el malestar en la democracia solamente, podría transformarse en un malestar con la democracia, que es la situación más peligrosa y podría, ¿por qué no?, significar al regreso de modelos autoritarios como los que se dieron en forma militar en América del Sur y que se dio en forma de una dictadura perfecta, como lo calificó Vargas Llosa al gobierno que tuvo México desde 1917. Entonces, nuestra tarea realmente de construcción de lo colectivo tiene que ser también una proyección de confianza en el valor de rescatar el Estado para nosotros. Ahora el Estado es de los partidos y de los que participan de la democracia. Y la participación de la democracia no es simplemente la afiliación a una agrupación política, es fundamentalmente el deseo de saber qué hacen nuestros mandatarios. Es tanta la perversión hoy en día que la palabra mandatario se confunde con la palabra mandante. Resulta que nuestros mandatarios son hoy nuestros mandantes. Los mandantes somos nosotros, los que escogemos, los que colocamos a un gobernador y a un presidente, y los mandatarios son los que deben hacer lo que el mandato de sus mandantes les haya sido dado en el momento de haberles escogido. Es tanta la perversión del lenguaje, como diría Amando de Miguel, aquel filósofo español, que hoy estamos turbados incluso para denominar a las cosas, que hay varias palabras por ser repetidas en un concepto extraordinariamente laxo y poco efectivo, pueden terminar de no tener el impacto que tenía en el momento en que habían sido creadas dichas palabras. Por ejemplo, a mí no me asustaría que dentro de 10 años, cuando alguien se presente, diga yo soy José González, un corrupto, y nadie se asuste de esa circunstancia. O sea, la perversión del concepto ha sido tan grande que hoy podría no importar de aquí a un cierto tiempo que ciertas palabras impliquen algo. Por ejemplo, el peor de los agravios políticos de los griegos era idiota. El concepto griego era idiota, aquel que vivía aislado de la participación pública, aquel sujeto ciudadano que no le importaba la cosa del común. Imagínense, hoy idiota para nosotros es un retardado mental o es alguien que no tiene capacidad de elucubración de un pensamiento ciertamente racional, pero no es el tránsfuga de la democracia o no es el tránsfuga de la política, no es el tránsfuga de lo cívico. Tiene un concepto absolutamente distinto, por eso digo, no sería nada raro que dentro de poco nos encontramos con alguien que nos entregue en su tarjeta Juan González corrupto, tiempo completo. En ese sentido, la construcción de ese Estado que se nos parezca,
Yo siempre afirmo de que no tenemos el Estado que nos merecemos, una frase muy repetida. La gente dice México tiene el Estado que se merece. No, yo siempre digo que México, Paraguay o cualquier país del mundo tiene el Estado que se le parece. Son dos cosas distintas. O sea, un Estado ciertamente no se construye apartado de lo que son los valores de la sociedad. Si existe una vieja tradición de secrecía, como es la historia de México, y para eso no hay que leer solamente El laberinto de la soledad de Octavio Paz, sino hay que buscar y explicar de eso que decía el doctor Julio Rodríguez, cuando afirmaba si durante mucho tiempo decir la verdad, exponerse públicamente, concitaba un gran riesgo personal para esa persona, es lógico que mucha gente se habría acostumbrado no solo a usar máscaras, sino a vivir de la mentira que construye ese vínculo fundamental, realizador de la riqueza, que es el elemento de la confianza. O sea, si nosotros no podemos ser lo que somos, no podemos obligar a que ese Estado se parezca a nuestros valores. Si hemos aislado y abandonado ese estado del compromiso del periodista, del comunicador, de aquel que debe indagar en la cosa pública para saber qué están haciendo nuestros mandatarios con los mandatos que le hemos dado como mandantes que somos, es poco probable que tengamos entusiasmados demócratas o idiotas que comiencen a perfilarse con una forma distinta y que comiencen a ser ciudadanos, como reclamaban los griegos, a aquellos interesados en la cosa pública. Cuando alguien dice la garantía para el ejercicio de una democracia, como es el título de esta conferencia, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención en el último tiempo y cada vez más agravado. Es la notable cantidad de publicación de rumores en nuestra prensa. Anteriormente había una afirmación que decía los rumores no se publican, los rumores se investigan. Hoy, sin embargo, estamos llenos de rumores que se publican. No hay una profundización, hay un rumor que termina sepultando a otro rumor, como hay una corrupción que termina sepultando a otra corrupción y un corrupto que hace olvidar a otro corrupto. O sea, en esta fugacidad extraordinaria del tiempo en el que vivimos, a veces no tenemos tiempo para indagar ni para profundizar, y ese es el mandato de nosotros, los periodistas. Debemos ser no solamente exégetas, intérpretes de los tiempos que vivimos, sino por sobre todo debemos ser los periodistas los que busquen transparentar si los mandatos que hemos dado a nuestros mandatarios se cumplen o no en la realidad. Y uno de esos instrumentos es la Ley de Acceso a la Información Pública, que sirve de poco si no se la excita, si no se la hace vivir dentro de nosotros, si la gente no comienza a preguntar, si no comienza a relacionar, si los elementos de la inteligencia no son colocados en un contexto que permita que la gente entienda por qué una corrupción determinada se ha tomado por normal y ya nadie pregunta por qué esas cosas no terminan de ser cambiadas en una sociedad en la que vivimos. Requerimos, por lo tanto, también una mirada más rigurosa en el acceso a la información usando los instrumentos legales que tenemos a mano. La libertad de expresión no es simplemente decir algo a través de una obra artística o a través de la palabra, sino también es la posibilidad de acceder y de procesar una información para posteriormente difundirla. O sea, si a veces tenemos y estamos enmarcados en un periodismo de rumores, por pereza, por falta de capacidad, por indecisión, por incapacidad rigurosa de hacer el trabajo que nos corresponde, no nos debería asustar que tengamos hoy tantos idiotas en la vida cívica de nuestros pueblos y hayamos rehuido de la condición de ciudadanos que implica una labor de compromiso muy superior a la que hemos dado hasta este instante. Esa garantía hacia la democracia, ese deseo de rescatar el entusiasmo, esa tarea de volver el mandato que le damos a nuestros mandatarios, que en definitiva significa un voto de confianza en la democracia como sistema político, debe ser una de las tareas urgentes que el periodismo le debe a la sociedad. Lo que tenemos que hacer es rescatar ese fuego que realmente hacía que los pueblos se incendiaran de entusiasmo y de capacidades de poder transformar, porque en ese camino, solo en ese camino, será posible hacer que millones de idiotas se transformen en ciudadanos, recuperar el Estado para nosotros y fundamentalmente hacer que la palabra, el verbo, el concepto vuelva a ser patrimonio no solo de los periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.